Cordiales saludos, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales desde CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Continuamos con nuestro curso Microsoft PowerPoint Intermedio. Mi nombre es José Francisco Bedregal Cáceres, tengo una maestría en Administración y Dirección de Empresas y trabajo como consultor de marketing empresarial. Culminada esta charla, que corresponde a la unidad número 2, con mucho gusto vamos a estar absolviendo consultas, dudas, preguntas que tengan referidas al tema. Bien, en esta unidad vamos a tener dos temas para desarrollar. La unidad número 2 se denomina edición de tablas en diapositivas. El tema 1, que es el que vamos a ver ahora, está llamado modificación del diseño de tabla. Modificación del diseño de tabla. Bien, vamos a empezar entonces rápidamente diciendo de que como las tablas ya vienen predeterminadas en el PowerPoint, ¿no? Es necesario, conforme avanza nuestro trabajo, modificar el diseño de las tablas. Así, por ejemplo, ¿no? Es muy probable de que se necesite agregar o eliminar filas, columnas, mover datos en la tabla, ajustar el ancho de las columnas, combinar, dividir celdas. Entonces, estos van a ser precisamente uno de los contenidos que vamos a desarrollar en esta clase, tema 1 de la unidad 2, modificación del diseño de tabla. Uno de los motivos más habituales por el que se modifica la estructura de una tabla es para agregar o quitar datos. Entonces vamos a ver algunos ejercicios para descubrir lo fácil que resulta insertar filas, columnas en las tablas de PowerPoint para así de esta forma mantener la precisión y la vigencia de los datos, ¿no? Para que todo esté bien ordenado conforme a las necesidades que tengamos al momento de presentar nuestra información. Primero, ¿cómo agregar una fila y una columna? ¿Cómo agregar una fila y una columna? Primero debo de ubicar mi tabla en Microsoft PowerPoint. Y para agregar una fila, en primer término, tengo varias opciones que vamos a ir revisando. Primero, me voy a ubicar en la esquina inferior derecha, en el último registro de mi tabla. Se encuentra en la esquina de abajo, ¿no? La esquina inferior derecha, ¿no? Y presionar en mi teclado la tecla Tab para que de esta forma pueda aparecernos una nueva fila. ¿Cuál es la tecla Tab en mi teclado? Aquí tenemos una imagen de un teclado, ¿no? Y es la que se encuentra al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo. Normalmente está por encima de las mayúsculas, de la activación de mayúsculas. Bien, entonces en esta nueva fila vamos a escribir datos, ¿no? De acuerdo a los temas que se necesite de edición, ¿no? Y para este ejemplo práctico vamos a hacer pues clic en una celda que contiene este dato. Tomás Castro es el nombre de una persona. Y en el grupo filas y columnas de la pestaña presentación de herramientas de tabla vamos a hacer clic en insertar arriba para que nos pueda aparecer una nueva fila en blanco sobre la fila de la celda seleccionada, ¿no? Vamos a verlo entonces. Aquí hay una serie de indicaciones. Vamos a revisar desde cómo funciona el presionar Tab y cómo podemos insertar filas, en este caso, arriba de un determinado registro que vamos a seleccionar. Bien, entonces voy a salir un poco del modo presentación con diapositivas para poder hacer la edición, ¿no? Aquí tengo yo una tabla donde tengo una lista pues de vendedores, una lista de vendedores, 2, 4, 6, 7 vendedores, cuyos datos pues son los siguientes: la zona en la que trabaja el vendedor, cuál ha sido la comisión por ventas, cuánto ha vendido de pronto en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, y podría seguir la lista mucho más larga, ¿no? Entonces, si yo quisiese pues agregar un nuevo registro, es decir, los datos
de un nuevo vendedor con su respectiva zona, con la comisión y los meses en los que ha vendido. Entonces, de acuerdo a lo primero que hemos revisado en la diapositiva anterior, debo de ubicarme en la esquina inferior, que son las esquinas inferiores, pero en el lado derecho, aquí, ahí, y a continuación presionar en mi teclado la tecla Tab, ¿no? Voy a presionar en este momento y ¿qué pasa? Que se inserta una nueva fila en la parte de abajo, ahí está, para poder poner otro registro, ¿no? En este caso vamos a poner el nombre de una vendedora, María Castillo. Y por comisión ha recibido 35.54. 3.54. ¿Ok? Y podemos seguir de esta forma llenando los datos que consideremos necesarios, ¿no? Habíamos visto en la diapositiva anterior que para insertar, ¿no?, una fila, también se puede hacer uso de la pestaña presentación de las herramientas de tabla, ¿no? Veámoslo. Dice, hay que ubicarnos en la celda que contiene el nombre Tomás Castro. Bien, Tomás Castro está aquí, selecciono, me ubico en la pestaña presentación de las opciones de herramientas de tabla, que como bien habíamos visto, se activan únicamente cuando selecciono la tabla, ¿no? Yo dejo de seleccionar la tabla y desaparecen esas herramientas de edición de tabla, ¿no? Vuelvo a seleccionar mi tabla y aparecen las herramientas de tabla. Me voy a presentación, y a continuación, desde mi ficha presentación, ¿no? Y a continuación en el grupo filas y columnas, este es el grupo filas y columnas, selecciono la herramienta o el botón de comando insertar arriba, insertar arriba. Entonces, de esta forma, pues, se ha insertado un nuevo registro, pero vamos a volver a hacerlo de nuevo porque se movió la selección de la celda. Ya vamos a retroceder, vamos a deshacer y nos dice que nos ubiquemos en Tomás Castro, ¿no? Para poder ver que inserte adecuadamente donde corresponde. O sea, Tomás Castro, presentación, insertar arriba. Ahora sí está hecho de forma correcta. Nos ha insertado una fila encima de Tomás Castro. Entonces, de esta forma, así como he podido insertar en la parte superior, ¿no?, de una determinada celda, de un determinado registro, también se podría hacer en la parte inferior. Seguimos con Tomás Castro, nos vamos a la ficha o pestaña presentación y a continuación puedo poner la siguiente opción para filas, ¿no?, para agregar una fila que hice insertar debajo, ¿no? De modo de que me ha insertado un nuevo registro debajo de la celda que tenía seleccionada. En este caso era pues la celda y de todo el registro, ¿no? En este caso era Tomás Castro, ¿no? Tomás Castro. Muy bien, vamos a seguir avanzando un poco con el desarrollo de del uso de estas herramientas, ¿no? ¿Cómo agregamos una fila y una columna? Hacer clic y arrastrar el mouse por todas las celdas de la columna comisión. Vamos a ver aquí otro ejemplo práctico. Aquí tengo otra pequeña tabla, ¿no? No, es la misma, aquí estamos en comisión, ¿no? Bien, es la anterior. O sea, hacer clic y arrastrar el mouse por todas las celdas de la columna comisión para seleccionar esta columna. Ah, ok. Volvemos a comisión, hacemos clic y seleccionamos todos los datos que se encuentran en esa columna de comisión. Hay otra forma de seleccionar, por supuesto, no solamente haciendo clic y arrastrando. La otra forma para poder seleccionar una determinada columna es ubicándonos por encima del título, por encima del encabezado de la columna, ¿no? Por encima, hasta que me aparezca esta flecha que apunta hacia abajo, ¿no?, que está rellenada de color negro, esta flecha negrita que apunta hacia abajo. Hago clic y se me selecciona toda la columna. Puede ser esta de que dice comisión,
Puede ser de pronto cualquier otra, ¿no? La que yo necesite, con la que yo necesite trabajar. ¿Listo? Puede ser zona, puede ser incluso vendedor, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Lo mismo funciona para las filas de la misma forma, ¿no? Me ubico a el lado izquierdo donde empieza mi fila y puedo hacer clic y se selecciona toda la fila, ¿no? Esa flechita me indica que está apuntando, ya está predispuesto, ¿no? El comando para seleccionar toda la fila. Bien, sigamos un poco con el desarrollo, ¿no? Entonces nos decía que seleccionemos toda la columna comisión, perfecto, ya está. Para seleccionar la columna, también puede colocar el cursor sobre la columna hasta que se convierta en una flecha para seleccionar toda la columna, ¿no? Bien, ya lo hemos probado. Ahora, en la pestaña presentación de herramientas de tabla, la presentación, que es parte de herramientas de tabla, ¿no? Además está el diseño allí. Hacer clic en insertar a la derecha para que aparezca una nueva columna en blanco. Y en la nueva columna también se puede escribir datos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, seleccionamos nuestra tabla, nuestra columna comisión, nos vamos a la ficha presentación dentro de herramientas de tabla, ¿no? Dentro de las opciones de herramientas de tabla que han quedado habilitadas por haber seleccionado nuestra tabla. ¿Listo? Hacemos clic en presentación y a continuación nos vamos al grupo filas y columnas, y puedo insertar una columna ya sea a la izquierda, ¿listo? O también puede ser que esta quede insertada hacia la derecha. Presentación y voy a ir a insertar a la derecha. Entonces se inserta a la derecha, ¿no? Entonces de esta forma, si en el transcurso de la edición de mi tabla yo veo que es necesario agregar ya sea columnas, ya sea filas, puedo ir alimentando mi tabla de esta forma, ¿no? De esta forma. Bien, sigamos un poco avanzando. ¿Cómo podemos eliminar filas o columnas? Cuando se eliminan las filas y columnas, la tabla cambia de tamaño, de la misma forma que cuando se agregan, ¿no? Pero aquí al eliminar se cambia de tamaño automáticamente para adaptarse a la eliminación de los datos. En el siguiente ejercicio vamos a eliminar una fila y una columna. Veamos, paso a paso para eliminar filas y columnas. Primero, seleccione la tabla correspondiente, y haga clic en la celda superior izquierda vendedor. Entonces seleccionamos nuestra tabla, hacemos clic en vendedor, ¿no? Aquí está la misma tabla que la he copiado para poder seguir con el ejemplo. Bien, en la pestaña presentación de las herramientas de tabla vamos a hacer clic en el botón eliminar. Del grupo filas y columnas, y en el menú que aparece hacer clic en eliminar columnas. Para de esta forma eliminar la primera columna. Vamos a practicarlo hasta allí. Bien, entonces me voy a la primera celda donde está el encabezado de columna titulado vendedor. A continuación me voy a ir a presentación, y en el grupo filas y columnas voy a hacer uso de la herramienta eliminar, ¿no? Entonces le hago clic en esta flechita que me indica que hay un panel desplegable, ¿no? Y ya sea que de lo que se trate, que desee eliminar, pueden ser las columnas, las filas o incluso toda la tabla, ¿no? Ok, entonces vamos a eliminar columnas. Ya está. Vemos que se ha eliminado la columna vendedor y como hemos dicho hace un momento, la tabla ha adaptado su contenido, ¿no? Es decir, ha adaptado su tamaño al contenido. Perfecto. Vamos a hacer clic en el botón deshacer de la barra de herramientas de acceso rápido para que de esta forma volvamos como estaba antes, ¿no? Volvamos a la tabla anterior, Ok, vamos a dejarlo como estaba. Seleccionamos nuestra barra de herramientas de acceso rápido, es la que queda en nuestra esquina superior derecha del programa de Microsoft Office que estemos utilizando, ya sea PowerPoint, Word, Excel, ¿no? En este caso, esta es la de PowerPoint. ¿Y cuál es la
¿Cuál es el botón de comando de deshacer? Este que está aquí, ¿no? Este que está aquí. Deshacer incluso me indica la acción inmediata que realizaría, que sería eliminar las columnas. Es lo último que hemos hecho, ¿no? También funciona en nuestro teclado, esto se lo conozcamos más en la práctica, ¿no? Como el famoso control Z, ¿no? El control Z es deshacer. Es, uy, hice algo que no quería hacer, ¿m? Se me fue la mano de pronto. Ah, ya, ok, vamos a deshacer, ¿no? Control Z. Listo, ya está. También funciona haciéndole clic en deshacer. Volvió a incorporarse en nuestra columna, ¿no? Bien, sigamos aquí con el instructivo para ir viendo algunas otras operaciones en este trabajo de ir dando edición a las tablas, ¿no? Listo. Vamos a irnos ahora haciendo clic en la celda inferior izquierda, Pedro Ramos, donde está nuestro registro del señor Pedro Ramos, nuestro vendedor. Y en la pestaña presentación de herramientas de tabla, vamos a hacer clic en el botón eliminar. Eliminar, ¿no? Pero ahora vamos a eliminar filas, ¿no? Ya hemos probado cómo se eliminan las columnas, ahora eliminaremos las filas para eliminar la fila inferior, que es la en la que se encuentra nuestro registro del señor Pedro Ramos, ¿no? Y luego vamos también a deshacer esta acción con el botón deshacer, valga la redundancia, de la barra de herramientas de acceso rápido. Muy bien, aquí está el señor Pedro Ramos, seleccionamos, nos vamos ahora a la ficha presentación dentro de herramienta de tablas y vámonos al grupo filas y columnas. Este es mi grupo filas y columnas dentro de toda mi cinta o banda de opciones. Filas y columnas. A continuación hacemos clic en el botón desplegable de eliminar para seleccionar la segunda opción, que es eliminar filas. Quiero eliminar Pedro Ramos. En este momento Pedro Ramos se va a ir. Se fue Pedro Ramos, ¿no? Pero como quiero regresar a la vista anterior, de acuerdo a las indicaciones, vamos a hacerle clic en deshacer, eliminar filas, para que pueda volver la tabla a su estado original, ¿no? A su estado original. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos, estábamos por aquí, ¿no? A ver, un segundito. Aquí, ya habíamos llegado ahí. Bien, y hemos hecho el trabajo y ahora vamos a continuar con otra de las acciones que se pueden trabajar, ¿no? En la edición de tablas, que consiste en mover filas y columnas. ¿Cómo se mueven filas y columnas, no? Hay una serie de opciones que se pueden considerar al momento de mover las filas y columnas. Dice, mueva las filas y columnas cuando tenga que ordenar datos. Cuando tenga que ordenar datos, ¿no? Quizás tengo el dato en un lugar que no me corresponde, ¿no? O sea, quiero que estos datos que se encuentran en tal celda pasen a tal otra, ¿no? No solamente en una celda, puede ser en toda una fila o en toda una columna, ¿no? Entonces, para mover estas filas y columnas, se puede utilizar el método arrastrar y colocar, ¿no? En el cual selecciono, ahora lo vamos a probar, selecciono todos los datos que deseo mover y luego, haciendo clic sobre mi selección, me ubico al espacio donde quiero que estos se vayan a encontrar, ¿no? Donde quiero ubicar, donde quiero poner estos datos que estoy moviendo. Bien, o incluso se puede trabajar con los comandos cortar y pegar, ¿no? Para mover los datos de una fila o columna a otra fila o columna nueva que esté vacía. En el siguiente ejercicio vamos a insertar una nueva columna y luego vamos a mover el contenido hasta otra, ¿no? Hasta otra. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una pequeña tablita que nos puede servir para hacer el control de vehículos, ¿no? Se puede llenar los datos, quién es el encargado, la fecha, el código del vehículo, las rutas que sigue, ¿no? La marca, la placa del vehículo, el conductor, el horario, una serie de observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay una serie de placas que se han llenado, pero en la columna marca. Yo quiero que estas
estas placas pasen a la columna placa, ¿no? Pasen a la columna placa. Entonces, la forma más sencilla es seleccionar mis datos, ¿no? De toda la columna. Y a continuación, haciendo clic sobre mi selección, arrastrar hasta donde yo considero que deben de quedar los datos, ¿no? En este caso, hacia la columna que estaba al lado derecho. Esa es la primera forma, ¿no? Que también la vamos a repetir un poco más abajo en otro ejercicio. La segunda forma, voy a irme al botón deshacer. La segunda forma es seleccionar los datos, a continuación ir en mi ficha inicio, el grupo portapapeles, seleccionar este comando que con una tijerita se llama cortar, ¿no? Cortar. También lo puedo activar desde el teclado presionando control más la tecla X, control más X, ¿no? En este caso voy a hacer clic allí. Ya está, se cortó, ¿no? Quiere decir que parece que se ha borrado. No, no se ha borrado, está todavía en la memoria, ¿no? De la computadora para yo poder pegarlo donde considere oportuno. Bien, ahora voy a seleccionar toda la columna donde quiero que se pegue y voy a hacer clic en pegar. De modo de que los datos que estaban en la columna marca, mal llenados, por supuesto, ¿no? Quería corregir esos datos en mi tabla, van a pasar ahora a la columna placa, porque efectivamente estas se tratan de placas de vehículos, ¿no? De placas de vehículos. Bien, ya está. Sigamos un poco avanzando. Paso a paso para mover una columna. Aquí hemos hecho una descripción de las dos posibles formas de mover columnas. Vamos a ver si encontramos otros procedimientos o en todo caso vamos practicando algunos ejercicios más, ¿no? Paso a paso. En la siguiente diapositiva, en este de aquí, ¿no? Este de aquí, fíjense, vamos a hacer clic en la segunda columna, en la pestaña presentación de herramientas de tabla. De paso vamos integrando, ¿no? Todo lo que hemos venido desarrollando hasta aquí. Y en la pestaña presentación de herramientas de tabla, vamos a hacer clic en insertar a la izquierda para que se inserte una nueva columna entre la primera y la segunda columna. Vamos a hacerlo ahí paso a paso. Ok. Entonces, seleccionamos la segunda columna. Esta es la primera columna, la segunda columna, ¿no? Hacemos clic, se seleccionó, nos vamos ahora dentro de herramientas de tablas a la ficha presentación. Nos vamos a la ficha presentación y a continuación vamos a darle en el grupo filas y columnas, vamos a seleccionar el comando denominado insertar a la izquierda, ¿no? Vamos a darle a insertar a la izquierda. Ya está. Ya está. Nos ha insertado un texto, nos ha insertado una columna a la izquierda, sí. Pero ¿qué ha pasado? Se ha deformado un poco mi tabla porque acuérdense, habíamos dicho de que las tablas, ¿no? Adoptan la forma rápidamente, ¿no? Cuando se insertan o se eliminan ya sea filas o columnas, como que se adaptan un poco, ¿no? Se adaptan un poco. Entonces, en este caso ha quedado muy abajo. ¿Cómo puedo seguir trabajando con mi columna? Con mi columna que he insertado para que no quede de esa forma. Bueno, en realidad podría agrandar toda la tabla, ¿no? Vamos a agrandar toda la tabla para que se vuelvan a distribuir los datos de forma adecuada. Vamos a editar nuestra columna. Esto incluso lo podemos mover si está muy a la derecha. Movemos un poquito a la izquierda. Ahí está a la izquierda. Para que nos quede en el centro de la hoja. Vamos a poner aquí segunda columna. Segunda columna. Ya está, ya le hemos dado un título, un encabezado a esa columna, ¿no? Vamos a ver qué más nos pide el ejercicio. Nos había dicho que hagamos clic en la segunda columna y en la pestaña presentación de herramientas insertar a la izquierda, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a arrastrar el mouse por las celdas de la columna que se encuentra más a la derecha de la que hemos insertado para seleccionarlas. A continuación vamos a arrastrar la columna seleccionada y soltarla en la parte superior de la primera celda en la columna en blanco que se insertó en el primer paso, para que los datos de esta nueva columna se muevan hacia la que se encuentra en la izquierda que estará en blanco, ¿no? Bien, vamos a verlo. Entonces seleccionamos los datos
¿no? Estos datos corresponden a la segunda columna, ¿no? En realidad. Okay. Hacemos clic y sin soltar arrastramos, ¿no? Fíjense que me sale como si estuviese llevando una carta, ¿no? El mouse me sale con un símbolo como si estuviese llevando una carta. Arrastramos y lo dejamos en la segunda columna para que los datos queden donde corresponden, ¿no? Donde corresponden. Entonces, de esta forma, se entiende, pues, de acuerdo a este ejercicio, que estos son datos para la tercera columna, los otros son datos para la cuarta columna. Yo puedo seleccionar ambos, por ejemplo, y arrastrarlos hacia la posición que corresponda para que todo el arrastre sea en bloque, ¿no? Para que todo el arrastre sea en bloque. También como dijimos, ¿no? Como bien dijimos, también esto se puede realizar desde el uso de las teclas Control X y Control V. Vamos a deshacerlo para demostrarlo en un momento. Entonces, si yo selecciono todos los dos bloques y presiono en mi teclado Control y sin soltar la letra X, que es lo mismo que seleccionar en el portapapeles estas tijeras, ¿no? Vamos a hacerlo con Control X en mi teclado. Parece que se han borrado, ¿no? Los datos, pero ahora me voy a ubicar en la columna que corresponde y voy a darle clic en pegar para que automáticamente me peguen los datos a partir de la tercera columna, ¿no? Aquí podremos también completar de pronto la información y poner datos para la quinta columna, ¿no? Solamente esto es una forma de tratar de presentar cierto orden, ¿no? En un ejercicio, pues, real, práctico. Ustedes tendrían que arrastrar los datos según las necesidades de orden, ¿no? De la tabla que se encuentran editando, ¿no? Datos para la quinta columna. Fíjense, esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar para que se repita. Es otra de las cosas que puede servir, ¿no? Para que se repita en cada una de las celdas que corresponden a esa quinta columna. Para ello voy a hacer clic en el botón copiar, que es control C, ¿no? Copiar, copiar. También tengo la opción de duplicar, ¿no? Pero ahora voy a utilizar la opción copiar. Y ahora lo voy a pegar en cada una de las celdas que están justo por debajo. ¿Cómo hago para poder hacer todo esto en una sola acción? Muy fácil, debo de seleccionar todas las celdas que correspondan, ¿no? A las distintas filas de esa quinta columna y a continuación hacer clic en pegar para que el pegado se repita, ¿no? Eh, forma rápida, ¿no? Se repita en toda el área que yo he destinado para que se pueda copiar el mismo dato, ¿no? Y no estar llenando uno por uno, ¿no? Muy bien. Siempre recordar que seguimos teniendo las posibilidades, ¿no? De trabajar con la ficha presentación, de insertar arriba, insertar abajo, insertar a la izquierda, insertar a la derecha, ¿no? Etcétera. Eliminar también, si se elimina solamente las columnas, si elimino todas las filas, y si elimino toda la tabla incluso, ¿no? Por columnas, por filas y, e incluso hasta por tabla, ¿no? Hasta por tabla. Bien, continuamos con el desarrollo de otros ejercicios, ¿no? Paso a paso para mover una columna. Aquí está un poco la explicación teórica, vamos a revisarla, ya lo haremos un poco desarrollado, ¿no? Con la segunda columna seleccionada, presione Control X para cortar los datos de la columna y copiarlos en el portapapeles, ¿no? La columna va a desaparecer por completo, por completo. Hacer clic en la primera fila donde desea pegar con Control V para pegar los datos en el lugar de la tabla que se desea. Si es necesario, hay que arrastrar el marco de la tabla para centrarlo nuevo, tal y como lo hemos hecho, ¿no? Porque habíamos visto, ¿se acuerdan? Que nos había quedado, nuestra tabla había quedado muy desproporcionada, ¿no? Se salía de la diapositiva, ¿no? Entonces, arrastramos un poco el borde para que pueda un poco nuevamente adaptarse, para que pueda adaptarse. Entonces, vamos a copiar
3 columnas, en este caso estoy seleccionando 3 columnas, vamos a copiarlas para llevarlas y pegarlas en este espacio de la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, he copiado, y ahora a pegar, ya está. Se pega encima del texto que tengo visto, sí, pero recuerden que siempre igual puedo yo modificar la ubicación nada más haciendo clic en la tabla, en este caso, en el objeto tipo tabla, y arrastrarlo hasta donde yo considere necesario. En este caso lo estoy poniendo acá al lado de mi texto teórico, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer un poco, nuevamente, repasar este ejercicio del control X, control V, ¿no? Lo hemos hecho con los botones, del portapapeles, copiar, cortar, pegar, ¿no? Pegar, es para copiar formato, ¿no? Para copiar formato. Entonces ahora lo vamos a hacer con el teclado, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que estos datos no se encuentran aquí. No se encuentran, a ver, vamos a dejarlo un poco como estaba al inicio para poder darle nuevamente orden, ¿ya? Estamos borrando esos datos. Estos los vamos a mover hacia el lado derecho. Hagamos de cuenta que esta columna pues no existe. La presentación, eliminar la columna, ¿no? Tabla queda de esta forma. Entonces seleccionamos esta columna, nos vamos a insertar hacia la izquierda, insertar a la izquierda, ¿no? Fíjense, a esto se refería hace un momento, ¿no? Si es necesario, arrastre el marco de la tabla para centrarlo nuevo. Acá está desconfigurado. Entonces, arrastro el marco, lo abro un poco para que quede centrado y para que quede configurado de nuevo, ¿no? Automáticamente se reajusta, ¿no? Se reajusta. Bien, vamos a ponerle acá el nombre de la segunda columna. La segunda columna. Y a continuación, parece ahí que no arrastró bien, ¿no? Un poquito le faltó. No se preocupen, se puede ubicarse entre la segunda columna y la tercera columna, justo en el límite. Nos aparezca el cursor como que se ponen dos líneas paralelas cortitas con flechitas apuntando hacia los costados. Si yo, luego de visualizar esta forma del cursor, realizo un doble clic, ¿qué va a pasar? Se ajusta automáticamente la columna al tamaño, ¿no? Al tamaño que contiene los caracteres, en este caso de texto, de la celda, ¿no? De la celda que tiene en este caso pues una extensión un poquito más grande que el ancho de la columna, ¿no? La próxima clase vamos a ver un poco cómo se trabaja también todo ello. Bien, seleccionamos los datos de la segunda columna, ¿listo? Los cortamos, voy a presionar en mi teclado, en este momento la tecla Control X. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido lo que he copiado? Se ha ido al portapapeles. ¿Dónde está el portapapeles? El portapapeles se encuentra en la ficha inicio, y en el grupo portapapeles, fíjense, tengo yo una flechita apuntando hacia la esquina inferior derecha, que significa que esto se puede desplegar, ¿no? Me dice, muestra todos los elementos que he copiado en el portapapeles. Entonces yo le voy a hacer clic allí para que me muestre todos los elementos que ha copiado, ¿no? Entonces tengo yo varios, porque he estado copiando varios, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a borrar todo para que solamente se pueda copiar lo que corresponde, ¿no? En este caso creo que ya lo perdí, porque como he borrado todo lo copiado, se fue, ¿no? Se fue y no lo pegué en ningún lugar. Entonces vamos a tomarlo de nuevo, pero de la tabla anterior, ¿no? Datos para la segunda columna era, ¿no? ¿Sí? Ok, ya está copiado, pero no hay una vista previa, ¿no? Porque se trata de los elementos de una tabla. Que estaban aquí. Y al hacer clic sobre el elemento que he copiado, entonces automáticamente se pega en el lugar que corresponde, ¿no? En el lugar que corresponde. Entonces esto lo vamos a abrir un poquito más para que... Ok, listo. Entonces estábamos viendo de seleccionar los datos, cortarlos o con el teclado control X, ¿no? X. Y a continuación ubicarme en la columna que corresponda y pegarlos con control V. En este momento estoy moviendo control V.
pero también puedo utilizar el portapapeles. ¿Cuál es la ventaja del portapapeles? Portapapeles quizás a veces no se usa, ¿no? Pero sin embargo es muy útil. Bueno, depende de la persona también cómo esté acostumbrada a trabajar con ello, ¿no? ¿Qué ocurre si yo copio varios elementos, uno detrás de otro, ¿listo? Y luego yo quiero pegarlos en el orden que considere oportuno. Entonces voy a hacer uso del portapapeles, porque todo lo que haya copiado de forma secuencial va a quedar registrado aquí en estos elementos del portapapeles. Y nada más para yo pegar, debo de hacer clic seleccionando cuáles son los que yo quiero pegar en el orden que yo quiero pegar y en el lugar que considere que es necesario pegarlos, ¿no? Si solamente hacemos control C y control V, nos va a pegar lo último que hemos copiado. Pero si tenemos activo el portapapeles, podemos allí ver todo lo que vamos copiando. Por ejemplo, si es que yo selecciono, el primer párrafo del texto de esta diapositiva y le pongo control C, copiar, fíjense, automáticamente, como tengo el portapapeles abierto, se me va a ir acumulando, ¿no? Como el último elemento copiado en el portapapeles. Entonces, de esta forma, por ejemplo, este texto yo podría ponerlo aquí en la tercera columna. Es decir, pégame aquí, por favor, todo ello, ¿no? Pégame todo ello. Entonces, claro, se ha aumentado el alto en la fila porque es un texto un tanto largo, ¿no? Un tanto largo, pero podría yo seleccionar una parte del texto y moverla hacia la otra columna. Luego otra parte del texto y moverla hacia la otra columna, ¿no? En caso que, por ejemplo, se trate de una enumeración, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me sería súper útil, ¿no? Y ya está. Y ya está, ¿no? Ok. Si es que en mi tabla de repente ya no tengo mucho espacio para que pueda entrar todo, lo que debo hacer es seleccionar la tabla, a continuación irme a la ficha de inicio y de pronto disminuir el tamaño de la letra. Acá está. Dentro del grupo fuente tengo estos dos comandos, ¿no? Que se llaman aumentar el tamaño de la fuente y el otro es disminuir el tamaño de la fuente, que es igual a control más la comilla arriba, ¿no? Y para aumentar es control signo de interrogación abierto, ¿no? Ahí está. Disminuimos, estamos disminuyendo el tamaño y se va ajustando, ¿no? Se va ajustando. Se va ajustando las columnas, ya sea las columnas y las filas sobre todo, se van ajustando a el tamaño y a las dimensiones de los datos con los que me encuentro trabajando, ¿no? Con los que me encuentro trabajando. Muy bien. Perfecto. Acá tenemos otra tablita para poder pronto ir plasmando todo lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Podemos insertar columnas, podemos arrastrar las filas, ¿no? Podemos los contenidos de las filas, los contenidos de las columnas, eliminar, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a insertar una nueva columna a modo de práctica. Vámonos a presentación, insertar hacia la izquierda, ¿no? Estamos insertando una nueva columna que se va a llamar, tenemos el número del, este es el registro, ¿no? De un almacén por contenedores. El número del contenedor, la descripción de las características, es grande, pequeño, mediano, etcétera, ¿no? Luego la ubicación, el ancho, la altura y el largo, ¿no? De pronto acá podemos poner cuál es el número de cantidad, ¿no? O el stock. ¿Cuántas unidades tenemos? Este es contenedor grande, de pronto tenemos 12, ¿no? Con este otro código, es el código de un determinado producto, ¿no? En concreto tenemos solamente 9, luego acá 7, 6, 5, 23 de estos, y de estos tenemos solamente 12. He agregado pues una nueva columna con los datos correspondientes, ¿no? Puedo agregar filas también, por supuesto. Seleccionamos la fila, ¿no? O basta nada más con que nuestro cursor se encuentre en una determinada altura de fila, ¿no? Vamos a seleccionar todo.
nos vamos a presentación y queremos insertar la fila abajo, ¿no? Tenemos otro código, entonces este es el T6 y se trata de un contenedor pequeño. Cuyo stock es de 12 unidades y se encuentra en la fila 2 en el espacio 1, ¿no? Tiene de ancho, solamente tiene de ancho 18 y de alto tiene 9, ¿no? Y de largo tiene 11. Ya está. Listo, ya está. ¿Podemos eliminar? Podemos eliminar. No queremos que salga el alto. Eliminamos el alto. Seleccionamos. Nos vamos a presentación. Nos vamos a eliminar y eliminamos la columna correspondiente, ¿no? No hay problema. Podemos copiar con control C o cortar con control X y pegar con control V, o ya sea que se trate del uso de los comandos que se encuentran en el grupo portapapeles de la ficha inicio, ¿no? Inicio. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Cómo cambiar el tamaño y la distribución de las filas y columnas? El ancho y el alto de las filas y columnas puede cambiarse fácilmente. ¿Cómo así? Arrastrando los bordes de la celda o haciendo doble clic sobre ellos. Ajustar el ancho de las columnas o el alto de las filas nos sirve para eliminar espacio que está desaprovechado, ¿no? O incluso para agregar espacio para que el texto resulte más fácil de leer. El método de arrastrar permite adaptar el ancho de la columna o el alto de las filas al nuevo espacio que ocupan los caracteres del texto dentro de mi tabla, ¿no? Okay. Para que de esta forma, pues al reajustarlo, tiene un diseño, un aspecto más atractivo, más positivo, ¿no? Si se hace doble clic en la barra divisora entre dos columnas, el ancho de la columna se establecerá automáticamente en el de la celda más ancha de esa columna. Vamos ahorita a probarlo. Ya lo hemos hecho, pero vamos a probarlo para puntualizarlo, ¿no? Muy bien, para que todas las filas o columnas tengan el mismo ancho, se puede usar los botones distribuir filas o distribuir columnas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el siguiente ejercicio vamos a cambiar así el tamaño de las filas y de las columnas mediante dos mecanismos diferentes, el arrastrar, el hacer doble clic, ¿no? Y luego distribuir también el ancho de las columnas uniformemente, ¿no? Para que todas tengan el mismo tamaño, ¿no? El mismo tamaño. Bien, vamos a probarlo entonces, ¿ya? Ok, ¿qué se hace? Vamos a la diapositiva que contiene la tabla. En este caso vamos a utilizar esta otra diapositiva, que es como una especie de lista, ¿no? Para hacer regalos a algunos amigos, miembros de la familia, etcétera, ¿no? Tiene aquí los nombres, las ideas para los regalos, el nombre o dirección de la página web de la tienda y los precios, ¿no? Ya está, muy bien. Veamos entonces, vamos a la diapositiva que contiene las tablas. Vamos a cerrar un poquito nuestro portapapeles para que no nos quite espacio. Ok. Y hacemos doble clic en el borde vertical que separa la primera y la segunda columna. Vamos a probarlo aquí. Entonces, aquí hay un borde vertical que está separando a la primera columna de esta otra segunda columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Doble clic en ese borde, ¿no? Ya lo habíamos visto. Es cuando nuestro cursor se convierte en dos barritas paralelas que tienen flechitas apuntando a cada lado, ¿no? Ok. Hacemos doble clic y fíjense qué es lo que pasa. Se ha reajustado hasta la altura de la persona que tiene el nombre más largo, familia de Miguel, ¿no? Familia de Miguel. Listo, ya lo hemos hecho. Esa es una forma. Otra forma, como bien habíamos dicho, es esperar que salga que cambie el cursor, ¿no? Y que se nos active esa opción para modificar el ancho de la columna. En este caso, hacer clic y arrastrar, ¿no? Arrastrando, entonces también modificamos el ancho de nuestras columnas, ¿no? El ancho de nuestras columnas.
¿cierto? Ok, si está más ancho de lo que ocupa el texto, se va a ir en a la parte de abajo, nos va a hacer como un pequeño salto de línea, ¿no? Pero en este caso doble clic y otra vez se adecua al ancho correspondiente, ¿no? De la celda que tiene el nombre con el mayor ancho. En este caso todo está a la altura de familia de Andrés y familia de Miguel, ¿no? Que son los textos más largos, más largos. Volvamos un poco a lo anterior, ¿no? Volvamos a lo anterior para seguir un poco mencionando los siguientes procedimientos. Vamos a arrastrar hacia arriba el borde horizontal que separa las líneas María y Miguel, ¿no? María y Miguel. Las líneas, las celdas, ¿no? Las celdas, la línea que separa las celdas, ¿no? María y Miguel, de forma que las celdas de Miguel no sean lo más cortas posibles. Si se necesita más precisión al cambiar el diseño, puede hacer uso de las herramientas del grupo tamaño de celda de la pestaña presentación de herramientas de la tabla para asignar anchos y altos exactos a las celdas de la tabla. Veámoslo. Entonces voy aquí. Miguel y María, ¿qué pasa? Que Miguel está pues muy ancho, ¿no? Esta celda está tiene mucha altura, ¿no? Mucha altura. Eso es, tiene mucha altura. La fila tiene mucha altura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al borde entre Miguel y María, hacemos clic y arrastramos todo lo que se pueda para poder recuperar el tamaño, ¿no? Para poder recuperar el tamaño. De pronto a mí me parece de que estos datos están como que muy ajustados, ¿no? Al texto, las líneas, ¿no? Que me van a formar la altura de cada una de las filas están como que muy pegadas al texto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar las celdas que yo necesito, ¿no? Voy a seleccionar todo ello, todo ello. Me voy a ir a la ficha presentación dentro de las herramientas de tabla, presentación dentro de herramientas de tabla. A continuación voy a ir a aumentarles el ancho. Entonces, aquí tengo un grupo que se llama tamaño de la tabla, no me voy a meter con ese, ¿no? Sino en este que se llama tamaño de la celda, ¿no? Tamaño de la celda. Entonces yo quiero que desde tamaño de la fila, ¿no? Tenga de pronto 1 centímetro y de ancho, ahí está, ya cambió, ¿no? Y se hizo un poquito más espacioso, ¿no? Vamos a ponerle 2 centímetros para ver cómo se hace más visible el cambio. 2 centímetros, ¿no? Con 2 centímetros todavía se pone un poco más, el alto es un poco más amplio, ¿no? Es un poco más alto. Pero fíjense que todos tienen, acá tengo la certeza de que todas las celdas que he seleccionado, todas las filas de las celdas que he seleccionado, tienen el mismo alto, que en este caso es de 2 centímetros, ¿no? Evidentemente que no me conviene porque estoy perdiendo espacio, y en este caso voy a utilizar este otro comando que se llama distribuir las filas. Ya está, que ya están distribuidas porque tienen el mismo espacio, ¿no? Tienen espacio. Vamos a volver a 1 centímetro para explicar cómo es que funciona el distribuir. Ok. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si estábamos como al inicio y resulta de que Miguel es mucho más largo, la fila de Miguel es mucho más ancha, ¿no? Es más alta la fila. Más alta la fila, ¿no? Y resulta que la tía Catalina también está más alta, más alta. Ok, yo voy a seleccionar todo, ¿no? Me voy a ir al botón que dice distribuir filas para que me las distribuya dentro del tamaño de la tabla, ¿no? Me distribuya la altura de cada una de mis filas de forma uniforme, o sea, todas en la misma altura, ¿no? Todas a la misma altura. Y aquí me pone la marca, todas están a 1.21. Allá, me parece que es demasiado y yo voy a decirles de que quiero que sean menos, ¿no? Yo quiero que estén a 0.8, a menos de 1 centímetro, ¿no? Ya está, otra vez volvió a su tamaño original, a su tamaño normal, ¿no? Bien, sigamos acá un poco con las indicaciones, estábamos por aquí. Para asignar anchos exactos a las celdas de tabla, ¿no? Distribuir filas, y también lo mismo puedo utilizar para las columnas sin ningún tipo de inconveniente, ¿no?
Entonces, a mí me interesa que los regalos, como el nombre de la tienda, sean del mismo tamaño, sean del mismo ancho, ¿no? La columna nombre o dirección URL de la tienda es más ancha que ideas para los regalos. Entonces me voy a ir a presentación y le digo distribuir columnas para que las divida exactamente por la mitad a ambas, ¿no? El espacio que hay entre los dos lo distribuye, ¿no? Entre las dos columnas, entre las dos columnas, ¿no? Entre las dos columnas. Bien, si yo selecciono toda mi tabla, ¿no? Y le doy a distribuir columnas, va a distribuir las columnas al espacio que tiene toda mi tabla, no solamente si selecciono 2 o 3 columnas, ¿no? Es decir, que los cambios se van a aplicar al área que yo tenga seleccionada dentro de la tabla, ¿no? Dentro de la tabla. Bien, entonces esto se encuentra aquí, ¿no? Hacer clic en la celda que contiene precios. Es un poco algunas instrucciones por si luego después van a practicarlo un poco, ¿no? Pueden guiarse de ello. En la pestaña presentación de herramientas de tablas, nos vamos al cuadro ancho del grupo, tamaño de la tabla y establezco el valor en 30 centímetros al hacer clic en las flechas de incremento o escribir el valor existente, ¿no? Claro, esto ya no va a ser los tamaños por filas y columnas, sino tamaños por toda la tabla. Vamos a probarlo aquí, ¿ya? Vamos a probarlo por aquí. Vamos a probarlo por aquí rápidamente. Seleccionamos toda la tabla. Seleccionamos toda la tabla, nos vamos a presentación. Y aquí tengo el ancho de todo el tamaño de la tabla. El ancho y el alto, ¿no? El ancho y el alto. Entonces yo quiero que este ancho tenga pues 10 centímetros, 10 de alto, perdón, de alto. Ahí está, me ha ajustado un poquito, ¿ah? Y de ancho solamente quiero que tenga 15. De ancho quiero que tenga 15, ¿no? Fíjense, toda mi tabla se reduce, en este caso, el ancho, ¿no? Se le reduce el ancho. Pero como está dado, como se reajusta, al poner 15 de ancho, me ha aumentado el alto a 15.41, porque en algunos casos se han hecho doble o triple, doble, ¿no? Doble o triple línea de texto, ¿no? Muy bien, voy a dejarlo como está. Vamos ahora a la parte de combinar y dividir las celdas de una tabla. Cerrando nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo combinar y dividir las celdas de una tabla? Las características para combinar y dividir permiten ajustar el modo en que el contenido se ajusta, se adapta a las celdas y así modificar la estructura interna de una tabla sin ampliar ni reducir su tamaño global, ¿no? Entonces trabajamos con combinar celdas y con dividir celdas. Al combinar las celdas, el contenido puede expandirse por varias filas o columnas. Cuando se combinan dos celdas, se mantiene todo el contenido y se inserta un salto de párrafo entre el contenido de una celda y el de otra, ¿no? Vamos a verlo aquí pues en la práctica. Eh, en la práctica, ¿no? Acá tenemos pues una tabla como tal, ¿no? Que tiene aquí una serie de celdas que están combinadas y otras que están divididas. Yo podría seguir trabajando de la misma forma. Voy a ubicar en esta única celda grande, ¿no? Y me voy a ir a la ficha presentación. Voy a dividir mis celdas y le digo que quiero que todo ello me lo divida en 5 columnas y también en 5 filas. Y le digo a aceptar. Entonces, automáticamente me ha hecho 5 columnas en todo ese espacio y 5 filas, ¿no? Ahora, yo le voy a decir que todas estas celdas que se encuentran justo al medio, ¿no? Le voy a decir, por favor, combínalas. Entonces, me está dejando el espacio que, como si fuese, como que es uno solo, ¿no? Porque ha combinado todas las celdas en una única celda, ¿no? Y así, pues, podría yo seguir haciendo las ediciones de combinar y de dividir, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en mente la figura de una factura, la figura de una factura se podría diseñar, ¿no? Con el combinar y con el dividir las celdas, dividir y combinar para lograr el aspecto del formato que se requiera, ¿no? En la factura, en la nota de pedido, de cualquier documento del que se trate, ¿no?
O sencillamente pues establecer algún organizador gráfico que nos permita presentar esta información desde la edición de una tabla, ¿no? Ok, aquí vamos a practicar, bueno, ya lo estamos haciendo, Vamos a verlo aquí una vez más y con esto ya vamos a ir cerrando nuestra clase. Paso a paso, combinar y dividir celdas de una tabla. Vamos a la diapositiva que contiene la tabla, que está acá en la siguiente, y seleccionamos las celdas que tienen el texto norte y centro de la categoría profesional, ¿no? Acá lo vamos a ver. Norte y centro, categoría profesional, ya está. Estas dos, norte y centro, las seleccionamos. ¿Qué más nos pide aquí el ejercicio? En la pestaña presentación de herramientas de tabla hacemos clic en combinar y las dos celdas se convierten en una. O sea, antes ya hemos combinado, pero acá lo vamos a hacer con un texto, ¿no? Cuando ya tiene texto. Y de esta forma aparece la celda combinada, pero separada por un salto de párrafo, ¿no? Y luego realizamos otras combinaciones y divisiones en la celda. ¿Ok? Seleccionamos norte y centro, el profesional. Es una tablita que nos muestra ciertas categorías, ¿no? De repente puede ser de trabajadores de trabajadores o de profesionales, ¿no? Principiante, profesional, experto, por zonas atendidas y los nombres de las personas, ¿no? Ya, okay. Seleccionamos los dos, nos vamos a presentación y le decimos, esto que está combinado, por favor, divídelo. Esto que está dividido, perdón, por favor, combínalo, ¿no? Combínalo. Hago clic y lo ha combinado, haciéndonos un salto de párrafo entre norte y centro, ¿no? Entonces, ahora, estos que están combinados podemos dividirlo, por supuesto, podemos dividirlo. Seleccionamos a los responsables, en este caso de la categoría principiante, y vamos a decirles que divida. ¿Cuántas columnas? Quiero solamente que sean una sola columna. No, le voy a decir dos, porque de repente acá quiero añadirle algún dato extra al lado de cada uno de ellos, ¿no? Y número de filas, 1, 2, 3, 4, 5 filas, por favor. 2 columnas y 5 filas. Le damos clic en aceptar. Y en esa parte se han creado 2 columnas y 5 filas. Pasa de que, como bien hemos dicho, se readapta, ¿no? El tamaño de la tabla al contenido. Entonces, vamos a ir seleccionando todos y los datos hasta dejar el primero libre y hacemos clic, arrastramos a la siguiente, ¿no? A la siguiente celda. ¿Para qué? Para ir posicionando uno a uno los nombres de las personas en las celdas, ¿no? En las celdas que ha tenido a bien combinar nuestro PowerPoint, ¿no? Ya está. 1, 2, 3, 4, 5. No, no eran 5, eran 2, 4, 6, 7 eran, ¿no? No, habíamos contado mal. Listo, vamos a presumir que solamente eran 5. Esta me ha quedado un poco ancha, muy bien. Acuérdense que se podía regresar al tamaño correspondiente, ¿no? Ok, entonces se puede regresar al tamaño correspondiente, sería cuestión nada más de irlo editando, ¿no? De irlo editando. Ir regresando, ¿no? Ya está. Ah, ya. Ok. Creo que sí eran 5, sino que me ha puesto el abajo, ¿no? Ok, no hay problema. Esto quizás sea necesario ponerlo un poco más a la derecha, ¿no? Ok. Ya está. Bueno, pues damos los tamaños, ¿no? Esto lo podemos, vamos a presentación y le decimos distribuir las filas para que todas queden de forma uniforme, ¿no? Para que nos quede de forma uniforme. Sino que aquí nos ha ganado el tamaño, se ha expandido un poco, ¿no? Bien, vamos a regresar a la vista anterior. Listo, de esa forma podemos ir editando nuestra tabla de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que tengamos a las necesidades que tengamos de texto, ¿no? Ah, tenía como un salto de se podría ir editando un poco más, ¿no? Bien, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por seguirnos en esta clase denominada, en esta clase denominada
modificación del diseño de tabla. En la siguiente hablaremos sobre cómo aplicar formatos a tabla. Entonces, en modificación del diseño de tabla, hemos aprendido a modificar las tablas insertando columnas, filas, eliminando columnas, filas, arrastrando los contenidos, combinando, centrando y, por supuesto, también adaptando los anchos y altos, ¿no?, de las filas y columnas que conforman celdas dentro de mi tabla, ¿no? Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta clase. Hasta la siguiente.